nosotros es un placer estar aquí por vez primera en la provincia de Santiago Rodríguez, esperar sea la primera de muchas visitas que podamos generar aquí. A las autoridades, gracias al señor senador por la cálida acogida que ha tenido para con nosotros en este día, y a los organizadores de este evento, gracias por abrir este escenario para un intercambio interesante de experiencias, de impresiones, y que podamos tener en un ambiente distendido un conversatorio que resulte provechoso y que por demás pueda generar un ambiente de debate interesante en esta noche del viernes. Pues bien, hablar de comunicación es un tema apasionante, y más si tomamos como punto de partida y de referencia todo lo que ha devenido con los años y las décadas las telecomunicaciones en la República Dominicana. Para eso tendría que remontarme a una época ya pasada, y quisiera en esta primera fase de nuestro conversatorio y de esta conferencia, antes de adentrarme en el concepto que hemos estado desarrollando y que hemos estado mostrando a lo largo y ancho de la geografía nacional, que es la comunicación como herramienta para el desarrollo social, hablar de un medio que de manera particular ha sido, con el devenir de los años, el medio por excelencia de los dominicanos, y que nuestra familia, de manera particular, utilizó ese medio como plataforma para desarrollarse, exponer las ideas, exponer el talento y promover valores, entretenimiento, información. Me refiero a la televisión. La televisión en la República Dominicana llegó hace muchos años. En el país hemos sido privilegiados respecto de otros países del área de tener televisión. Solamente podemos citar que Cuba y México fueron países de la región que tuvieron primero que nosotros televisión. Para remontarnos a esa primera época, tendríamos que irnos a el momento de la dictadura, cuando el hermano del dictador, José Arismendi Trujillo Petán, desarrollaba en Bonao La Voz del Yuna, que era una modalidad de radio, y luego, en el año de 1947, se traslada a la ciudad de Santo Domingo y se transforma todo el concepto radial en lo que hoy es la Corporación Dominicana de Radio y Televisión. Y es hasta el año de 1952, el 1 de agosto, cuando la República Dominicana tiene por primera vez televisión. Comenzaba en una caja cuadrada a emitir sonido e imagen a la misma vez. Pues con el programa denominado Romance Campesino, la televisión dominicana comenzaba sus primeras emisiones, y desde el punto de vista cultural se comenzaba a desarrollar la República Dominicana con una legión importante de artistas, cantantes, bailarines y técnicos que iban construyendo lo que hoy tenemos como televisión y como medio importante de difusión en la República Dominicana. Evidentemente, en esa época, en esos primeros años, como todo, hubo un proceso de evolución. Pasamos de la televisión pública a la televisión privada, pasamos de la televisión blanco y negro a la televisión a color, y la parrilla programática de lo que se ofrecía era cada vez más interesante. Por eso, conforme fue pasando el tiempo, la televisión se convirtió en el medio por excelencia de la familia dominicana, donde lograba entretenerse y lograba también informarse. Con el devenir de los años, se generó toda una gran carpa, una especie de gran carpa en la televisión dominicana, que albergó una gran cantidad de artistas, y que por espacio de 50 años es un programa que transmite hoy todavía contenido en la televisión dominicana, y me refiero al show del mediodía. Le hago toda esta narrativa para caer en el vínculo familiar que comenzó a tener la televisión con nosotros. En esa época mi padre, en efecto, trabajaba en esos años del show del mediodía, en una época importante de la historia de ese programa, y me dice él, porque no lo preciso, yo tenía pocos años,
3 o 4 años, y yo le hacía referencia a sus apariciones en la televisión. Mi padre fue del teatro a la televisión y nosotros lo hicimos de manera inversa. Comenzamos en la televisión y luego pasamos al teatro. Pues fue hasta el año de 1987 que nosotros pudimos tener por vez primera la oportunidad de participar y de aparecer de manera sistemática en la televisión dominicana. El programa se llamaba Las Cosas de Robertico, no sé si lo recuerdan. Tenía yo poco más de 7 años y eran las travesuras propias de un niño de la época, y toda esa generación nos acompañó en esa fase tan importante de nuestra carrera profesional. Fue entre el año de 1987 y 1990 cuando nosotros tuvimos esa primera oportunidad, ese primer chance. Ya en la década de los años 90 se transformó el concepto, yo me iba poniendo más crecidito también, y entonces Las Cosas de Robertico se transformaba en el show de Robertico. Pasamos al Canal 2 de Teleantillas y ahí desarrollamos la labor que de manera conjunta comenzaba de rol de presentador de televisión y también el rol de actor de comedias. A esto se le sumaba la oportunidad que tuvimos en el 1996 de desarrollar la labor teatral, y entonces éramos actor de comedias en televisión, presentador de televisión y actor de teatro. Con el teatro vino el cine, y así como hacían ustedes referencia de las cosas que hemos proyectado aquí, las películas, el país cuenta con una ley de incentivo cinematográfico y ha permitido que nuestra carrera pueda diversificarse entre la televisión, el teatro y el cine. Pues bien, el concepto de la comunicación en este tiempo se ha ido transformando y quiero establecer comparativos para que ustedes comprendan el nivel de complejidad y el nivel de transformación que ha sufrido la sociedad dominicana a través de las telecomunicaciones y la apertura que hoy tenemos. Cuando en el año 87 iniciamos nosotros Las Cosas de Robertico, era una época donde la comunicación era extremadamente cerrada. Nosotros como generadores de contenido teníamos frente al televidente, frente al consumidor, el poder absoluto del contenido. Porque si usted no me podía ver en la televisión los sábados de 1:30 a 2 de la tarde, tenía que esperar hasta el sábado siguiente para poder disfrutar de lo que nosotros hacíamos. Hoy día tenemos una emisión semanal de 4 horas, que es el programa Más Roberto. Lo transmitimos en el Canal 11 de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Pero hoy el poder del contenido y el poder que antes teníamos nosotros como generadores de contenido, hoy lo tiene el público. Porque si no puede ver el programa dentro de sus emisiones ordinarias, tiene hoy múltiples canales y ventanas de reproducción de ese contenido. Ya hoy la gente no tiene necesariamente que ver el programa íntegro en sus 4 horas. No tiene necesariamente que sentarse frente al televisor a las 12 del mediodía y poner la televisión. Los dispositivos digitales han hecho que usted pueda no solamente tener el poder de opinión, tiene el poder de informarse y tiene la capacidad de ver el contenido que usted quiere, en el momento que quiere, cómo lo quiere, en la circunstancia que quiere. Entonces, hemos transformado y se han transformado las telecomunicaciones a un punto donde ya hoy usted tiene ese poder de decisión. Hay una apertura muy significativa en los medios de comunicación que no escapa única y exclusivamente a la dinámica de la televisión que he hecho referencia. Y quizás pongo el ejemplo de la televisión porque es el medio que nos ha acompañado en estos 30 años de carrera. Pero los otros medios de difusión, los otros medios como la radio, utilizan la alternativa de Internet también para ser mucho más impactada. Lo propio ocurre con la prensa. Desde el punto de vista digital, las versiones digitales permiten que la gente tenga la información más precisa y con mucho más antelación. Usted no requiere la impresión del periódico al día siguiente para enterarse de una noticia. Desde el punto de vista digital también ocurre lo propio con la televisión y la cantidad y la reproducción de canales. Entonces, nosotros lo que propugnamos con esta nueva metodología y este nuevo planteamiento que se le hace a la sociedad dominicana a través de los medios de comunicación es un vínculo y establecer una herramienta para el desarrollo social a través de la comunicación y a través de sus medios. Y eso lo paso a explicar a continuación.